Y a continuación abrimos la sesión de preguntas y respuestas con nuestros ponentes. Por favor, aquí. Buenas tardes, muchas gracias por sus ponencias. Muy bien, ¿se oye? ¿Sí se oye? Muy bien. Es para el doctor Cisneros. Soy del Instituto Nacional de Neurología, Mónica Torres. Okay. Al doctor Cisneros. Estaba hablando de la translocación nuclear de proteínas, ¿no? Habló de muchos factores de transcripción, P53, por ejemplo. También hay NF-κB y también hay NRF2 y todos estos factores de transcripción que son secuestrados por una serie de proteínas para que justo no se transloquen y no haya transcripción de proteínas innecesarias. En su modelo, ¿qué sucede con esas proteínas? ¿Aumenta la actividad del proteasoma, aumenta la autofagia o los mecanismos proteolíticos? ¿Qué propone que sucede con estas proteínas que secuestran a esos factores de transcripción? Bueno, en el caso especial de P53 tiene una regulación muy compleja que todavía no la podemos ajustar a lo que ocurriría por estar la sportina alterada. P53 tiene una proteína, no recuerdo su nombre, que bloquea la secuencia de sporte nuclear, sufre ubiquitinación, en fin, una regulación muy fina que controla sus niveles. Es quizá la molécula más difícil de situar en nuestra terapia por la regulación tan fina que tiene. Lo que hemos encontrado ahorita es que los niveles de la proteína en sí y sus niveles nucleares aumentan con la inhibición con leptomicina en las células de progeria, pero empieza también a haber una tinción importante y unos niveles notorios en el citoplasma. Entonces realmente lo que ocurre con esta nueva distribución de P53 tendríamos que empezar a estudiar a detalle y ver si estos cambios de expresión se deben a que se ha alterado su recambio o la unión con otras proteínas que son las que controlan finalmente su vida media, y todo lo que tú comentas. De las otras, NF-κB u otras de las interesantes, apenas las vamos a empezar a abordar. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es para la doctora Königsberg. Bueno, en su modelo, que es muy interesante, de la senescencia, usted induce senescencia con un inhibidor de proteasoma que se llama epoximicina. Entonces, ya cuando usted induce senescencia, ¿cómo es posible caracterizar el fenotipo senescente con las proteínas P21 y P16, si esas también se degradan por vía de proteasoma, o si tiene algunos otros biomarcadores que le indiquen eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es ¿cómo identifican ustedes el estado presenescente del senescente? Y soy del Simvestab, Elizabeth Jiménez. Sí, gracias. Bueno, la primera pregunta son dos cosas. La primera, lo que hacemos nosotros es inhibir el proteasoma. Entonces, al estar inhibido el proteasoma, en teoría no se degradarían las proteínas y por lo tanto sí podemos ver a P21, P16 o cualquier proteína, puesto que al estar inhibidas no se están degradando. O sea, no tendríamos el problema de que se degraden porque no se están degradando, más bien al revés, ¿no? No sé si esa era la pregunta. No, inhibe la función del proteasoma, o sea, el proteasoma no está funcionando y al no estar funcionando no degradaría esas proteínas. Pero además es solo una inhibición parcial, porque si uno inhibiera el proteasoma totalmente, las células se mueren. O sea, no se puede inhibir totalmente el proteasoma. O sea, el proteasoma tiene actividad de tres tipos de proteínas que degradan otras proteínas, caspasas, tripsina, quimiotripsina, y solo inhibimos una de ellas. Si inhibiéramos todo, se moriría la célula. Pero bueno, no sé si responde a tu pregunta. O sea, no hay problema, al contrario, no se degradan las proteínas. Y la otra, ¿cómo definimos el estado presenescente? Pues eso es en realidad un poco arbitrario. Más bien lo que nosotros hacemos es vemos la curva de cómo se comporta todo el cultivo, y cuando el cultivo vemos nosotros que está en la gráfica a punto de detenerse la proliferación de la mayor cantidad de células,
es cuando definimos nosotros que esa es la etapa presenescente. Pero como les digo, nosotros tenemos un cultivo heterogéneo, no todas las células entran en senescencia al mismo tiempo. Entonces, dentro de esas células que nosotros medimos, pues tenemos células que están senescentes y que no están senescentes. Entonces, lo que vemos en realidad es el comportamiento de todo el cultivo como tal. Ya para hacerlo pues más fino, lo que tendríamos que hacer, y es una de las ideas que tenemos, es hacer sorting de las células y separar las células que son senescentes de las que no, y solamente estudiar a las diferentes poblaciones. Por ahora no lo podemos hacer, entonces vemos el comportamiento de todo el cultivo. Oye, a la primera fila con el doctor. Viene de este lado a la derecha. Cristian González, Centro de Geociencia, Salud Mental y Metabolismo. Mi pregunta es para Alexander. Cuando mostraste los experimentos con los mutantes, me llamó la atención que la proporción de mutantes que hacían que la vida de la levadura sea más corta es aproximadamente el doble de las mutantes que hacen que la vida de la levadura aumente. No sé, ¿se escucha o no? Sí, se escucha poco, pero a ver si fue. Pero un poco Repito, más fuerte. en tus experimentos de mutantes, ¿Sí? El número de mutaciones o de mutantes que hacían que la vida de la levadura disminuyera es aproximadamente el doble de los mutantes que extienden la vida de la levadura. Entonces, la pregunta tiene que ver con si tú piensas que los mecanismos genéticos están principalmente orientados a evitar que la vida de este organismo unicelular sea más corta, en contraposición con hacer que se extienda de forma innecesaria. Te lo pregunto en el contexto del paper que salió recientemente, que en humanos también habría un límite para la extensión de la vida. Sí, gracias. No, muy interesante la pregunta. De hecho, el número incluso es un poco menor, porque ya si vamos, eso no lo mostré, pero si vamos a ver los falsos positivos que tenemos de un lado y de otro, son mayores del lado de las mutaciones que extienden la longevidad. Hay artefactos en el modelo que pueden hacer que se extienda. Entonces, sería, ajustando los números, estaría más hacia un 20% contra 80% de las que, o sea, de todas las que modifican. La gran mayoría están manteniendo una longevidad sana en levadura, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, en cuanto a la lógica del sistema celular, y realmente tiene que ver, pienso yo, con el mero fenómeno de pleiotropía que estamos viendo en estos genes de envejecimiento y por qué se están seleccionando. En levadura e incluso en otros organismos, incluido animales, se piensa que es lo mismo. La función de estos genes no está seleccionada para aumentar o mantener cierta longevidad. Es completamente un efecto secundario de la función que tienen estos genes en términos de otros procesos que sí son importantes en términos evolutivos, como es la proliferación y la reproducción. Entonces, eso es lo que realmente está viendo la evolución, digámoslo de esa manera, y entonces pues son simplemente un efecto secundario, y en ese sentido podríamos decir que es más coincidente que veamos genes que son importantes para el crecimiento y también para la supervivencia que el caso donde serían antagónicos, ¿no? En ese sentido. Pero sí, creo que es muy interesante, no me lo había preguntado de esa manera y es un punto de vista importante. Gracias. Gracias. Y para Alexander también, en esa misma línea, pensando en términos de longevidad saludable, por ejemplo, en el C. elegans sí sabemos, podemos medir su funcionalidad y podemos tener una idea de cómo está envejeciendo. En la levadura también podemos tener una noción de la calidad del envejecimiento, si lo que estamos obteniendo en esa prolongación de la longevidad tiene que ver con una preservación de esas capacidades funcionales, una. Y dos, en relación a la relación que han identificado ustedes con este gen que tiene que ver con el apareamiento, ¿cómo interpretar esto en términos de la teoría evolutiva también, de ese balance entre reproducción y reparación? Sí, buen punto. Volviendo a la primera, sí, se ha planteado que se puede ver envejecimiento sano en levadura si nos fijamos en el modelo replicativo, no el cronológico en el que yo hablé. Entonces, si nosotros estamos contando
en términos de una población completa, cómo se va perdiendo la capacidad de reproducirse de las células. Una curva de una población que está envejeciendo sanamente, digamos, sería aquella donde vemos la supervivencia al 100%, o sea, la capacidad de división, y después cae abruptamente, ¿no? Esa sería, y sí, tiene sus asegúnes, ¿no? Mientras que una que está envejeciendo de manera no sana sería alguna donde la curva es más constante. Entonces, pues no sé si sea demasiado tratar de sacarle demasiado al modelo, pero sí se ha planteado que se puede ver así. La otra forma en que podemos ver qué tan sana, entre comillas, está una población de levadura es otra vez viendo su capacidad de proliferación, y entonces ahí sí podemos empezar a ver estos dos fenotipos, lo hemos hecho en el laboratorio, dos fenotipos de qué tanto una mutación determina su capacidad proliferativa contra su supervivencia en fase estacionaria. Y ahí vamos a ver de todo, vamos a ver algunas que afectan específicamente solo uno de los fenotipos y otro que los afectan a los dos. Y son muy interesantes aquellas mutaciones que son capaces de extender la longevidad cronológica de levadura, pero no le hacen nada a su capacidad proliferativa, si tenemos de ese tipo. Y la otra pregunta es, no sé, realmente no sé por qué es que un factor de transcripción que está controlando el apareamiento, este factor de transcripción no tiene homólogo en humanos ni en animales, pero sí tenemos, pues, obviamente factores de transcripción que están controlando la capacidad proliferativa de las células, hay muchos ejemplos, y preguntar por qué evolutivamente se está usando ese mismo factor de transcripción para mediar dos procesos, pues, aparentemente antagónicos, ¿sí? Y bueno, eso está abierta la pregunta en términos evolutivos. Es uno de los intereses que tenemos en el laboratorio, ver también estas bases muy fundamentales del envejecimiento en términos de su significado evolutivo, para lo cual el modelo de levadura es muy útil también. Gracias por las preguntas. Y si me permiten, otra pregunta relacionada con el reloj epigenético, el reloj de Horvath, y cómo encaja la propuesta de estas diferencias observadas entre las poblaciones indígenas y las poblaciones de estos sujetos ecuatorianos afectados por esta mutación. ¿Cómo encaja esto en la idea del reloj de Horvath como un biomarcador de envejecimiento? Porque si entendí bien, lo que ustedes encontraron es inverso a lo que él está describiendo, ¿o no? No he leído a Horvath, he leído la discusión que ha tenido sobre el reloj epigenético, pero no he leído nada en particular sobre la población de Ecuador que usted menciona. Solamente sé por nuestros datos que los patrones de DM-metilación se pueden mantener, de DNA-metilación, pero no más de 22 meses. Esto es quizá de algo mediano a los animales de más edad en los enanos. No sabemos qué pasa si llegamos a 36, 46 o más años, en donde ya se consideraría un animal más viejo. Y por el contrario, hemos trabajado en estos datos. Queremos ver si su patrón sí tiene un declive y que se ve más como un tipo normal silvestre a una edad más normal. Pero pues no le puedo contestar específicamente sobre esa población que usted mencionó, no se puede. Yo tengo unas preguntas para la doctora Joly y también para el doctor Bulmar. Primero para la doctora. Me parece muy interesante lo del cambio de patrón en la metilación en este tipo de ratones mutantes. Y la metilación, los cambios de metilación más importantes que se dan en la oleada son a nivel del desarrollo embrionario, ¿no? Las dos oleadas más importantes. Entonces, no sé, a lo mejor también, no sé si han estudiado algo relacionado con los cambios que hay en esos niveles, que a lo mejor lo que está pasando en ese momento es lo que está afectando a los animales toda la vida y no se ve a lo largo del tiempo. Esa sería una. Y la otra, también con respecto a la impronta génica, no sé si han estudiado algo, porque ya se sabe que hay, pues no sé, más de 100 genes que están improntados. Precisamente los cambios de metila a lo mejor afectan algo que también eso es lo que después se vea en estos animales, no lo sé. Es que tarda.
Sorry. Sobre la segunda pregunta de la impronta genética. Sabemos que estas ideas son muy importantes en la impronta génica, pero nada realmente se ha visto en estos modelos animales. Y el patrón de metilación se establece muy temprano y estos animales no tienen estas hormonas IGF, IGH. Se remonta uno a las edades embrionales y se ve que la falta de estos tipos de células que producen estas hormonas se da muy temprano. Son animales que nunca están expuestos a estos niveles de hormonas que poder tener un impacto en la expresión de esta impronta génica. Podría tener un efecto, pero no lo sé en este momento. Y la primera pregunta, ya se me olvidó. Que sí ha visto diferencias en las etapas de embriogénesis, en metilación. Pues lamentablemente la respuesta es que no. Enviamos tejidos para que se analizaran del día 1 postnatal 1, 3 y 21 para ver muy temprano los patrones de metilación, para ver si esas edades tan precoces se distinguen, pero nada con relación a la embriogénesis que podamos determinar. El doctor Bulmaro, es un poco la misma idea. Ahora que van a empezar con los ratones mutantes y a probar la leptomicina, bueno, el análogo de leptomicina, ¿hay alguna etapa donde como que sería más importante hacer las etapas muy tempranas de la enfermedad, o cuando los ratones son muy jóvenes? No sé, a lo mejor cuando ya pienso en un niño con síndrome progeroide, cuando ya tiene, no sé, 10 años, a lo mejor ya es muy difícil tratar, a diferencia del primer año, los primeros meses. Gracias por la pregunta, también es muy interesante. Nos hemos basado, pero obviamente tenemos que tener una asesoría de alguien experto en fisiología animal, en otros tratamientos que se han hecho en estos ratones, y sí son etapas muy tempranas. No recuerdo, de días, un mes, cuando empieza la droga a administrarse. Otras drogas que no es obviamente esta, porque estos resultados son inéditos, pero otros como azul de metileno, que recientemente salió un artículo que el azul de metileno corrige algunas de las alteraciones de la progeria, y otros tratamientos que se han hecho en el ratón, sí es en una etapa muy temprana, siguen el tratamiento por alrededor de 12 semanas, y después ya cuando las consecuencias fisiológicas son más aparentes es cuando se empieza a estudiar si se revirtió alguno de los fenotipos. Y en pacientes todavía es más complicado imaginarse. Los pacientes que se han tratado han sido en edades menores de 10 años, y los tratamientos han durado medio año, un año entero, y después es cuando empiezan los estudios de ver si mejoró su expectativa de vida, cuando llegan cercano a los 15 años, y si tienen alguna mejoría estructural que se pueda medir. Es muy complicado. Aquí otra vez, segunda fila, por favor. Sí, otra vez. Ahora para el doctor Luna. Sí. Es como metodológica. Yo nunca he trabajado con levaduras, he transfectado células, he expresado proteínas en membrana de ovocitos de Xenopus, etcétera. Yo no sé si en levaduras se pueden insertar plásmidos de una proteína X de mamífero y después meterlo a tu modelo de restricción calórica, por ejemplo, y ver si esta proteína modula hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Sí, se puede hacer. El modelo de levadura ofrece muchas ventajas en ese sentido también, y se han expresado todo tipo de proteínas heterólogas, incluso algunas que no tienen homólogo en levadura. O sea, en el caso de los homólogos, donde encuentras un homólogo entre levadura y humano, se sabe que insertar y hacer un plásmido en el mismo genoma, el gen humano en levadura, el 50% de los casos complementa la función. Te está hablando de un nivel de conservación funcional increíble. Ya si nos vamos más a proteínas no heterólogas, estamos empezando una colaboración para expresar alfa-sinucleína, que se ha hecho ya en levadura, está bien montado como modelo de Parkinson, y claro, entonces nuestro sistema de ensayo de envejecimiento ofrece una gran oportunidad para ver los modificadores genéticos de la expresión de alfa-sinucleína, en este caso como modelo de Parkinson.
Tengo una para Alexander. Noté, Alexander, que en tus genes que has encontrado había un grupo que estaban genes de proteínas nucleolares. Y ahora el estrés nucleolar es un marcador de enfermedades neurodegenerativas, es un marcador de envejecimiento. No sé si has pensado ahondar más en este grupo de genes. Sí, gracias, Bulmaro. Y no, yo creo por eso me encanta venir a estas reuniones, porque estamos encontrando todos estos procesos que realmente no sabemos cómo están funcionando. Y ahora que escuchaba tu charla y conozco por primera vez sobre el estrés nuclear, me parece una buena oportunidad. Y sí, habíamos notado que están estos genes cuyas funciones de estructura de nucleolo, que están saliendo como importantes moduladores de envejecimiento sano en levadura. Entonces, sí, sería muy interesante verlo. Gracias. Aquí, soy Marisela Luna, de Neurobiología, y es una pregunta para la doctora Mina Koningberg. Es sobre el pool de factores aquí. Perdón, es que no encontré. Decías que las células senescentes, eso es en los cultivos in vitro que tienes, decías que el pool de factores de SAP, o como le llaman, que son como característicos de las células senescentes, están teniendo efectos asociados, bueno, que una es la senescente, podría ser, bueno, no sé, es los factores que esa libera son los que tienen los efectos alrededor de las otras células. Mi pregunta es, bueno, estos efectos podrían ser efectos parácrinos de esos factores, y si esta liberación induce que otras se programen o que se sincronicen a ser senescentes, o cómo está la propuesta de esa regulación. Sí, bueno, esto es algo que todavía se está estudiando, es relativamente nuevo, pero sí, definitivamente que todas las moléculas que están presentes en el SASP y que se secretan tienen efectos parácrinos, pero también autócrinos, porque ellas mismas pueden reforzar su fenotipo senescente, y parácrinos a las demás. Endócrinos no se ha estudiado tanto porque a tan larga distancia no se ha estudiado mucho qué tan lejos llegan, digamos, ¿no? Pero parácrinos sí. Entonces, inclusive se dice que una célula senescente puede como contagiar la senescencia a otra célula senescente. Entonces, pues todo depende de qué factores se estén secretando y también los receptores que tengan las células vecinas, y en qué momento vamos a decir de su cuestión fisiológica, metabólica o misma del ciclo celular se encuentra. Por ejemplo, una célula que no tiene ningún tipo de daño y que está en una condición perfecta, es muy difícil que, aunque esté expuesta al SASP, empiece a proliferar. Pero una célula que tiene un daño, aunque sea pequeño en el DNA, entonces es susceptible de empezar a proliferar, y esa sería la que empezaría, por ejemplo, con una neoplasia ahí junto, ¿no? Pero si no tiene ningún daño es difícil. Entonces eso es algo que todavía se está estudiando, cuáles son los efectos sobre las células vecinas, pero sí tienen efectos parácrinos. Sí, esa era la pregunta. Y en este mismo contexto, a la doctora Brown, sobre las hormonas, bueno, en el eje somatotrópico, hormona de crecimiento, IGF-1, etcétera. En el caso de los ratones mutantes que tienen dañado el gen para inducir la expresión no solo de hormona de crecimiento, sino también de prolactina y de otras hormonas hipofisiarias, ahora hay una serie de estudios. Bueno, esto es porque estoy considerando si tienen alguna información sobre la expresión extra hipofisiaria de estas hormonas, y que incluso no está regulado por este factor. Entonces, en el caso, por ejemplo, me llama la atención en el caso de los embriones que dices, donde la producción de la hormona aún no está el eje conectado y todavía no está esa regulación, y cómo podría, o sea, si tienen alguna idea sobre esas nuevas evidencias de que estas hormonas se están expresando a pesar de no estar reguladas por este gen, y cómo lo considerarían ustedes en su modelo. Es una pregunta interesante. Estoy tratando de pensar.
En términos ya sea de las células que produzcan hormona de crecimiento o tirotropina o cualquier cosa que pase fuera de la hipófisis, que es lo que me pregunta, no hay o no conozco que la hormona de crecimiento se produzca fuera de la hipófisis, a menos que sea un tumor. Hay tumores que las producen. No sé, no pienso que cayera fuera de los mecanismos regulatorios, porque no sé que se produzcan fuera de la hipófisis. IGF, sin embargo, el factor de crecimiento de insulina 1 sí crece en muchos, o se da en muchos sitios fuera del hígado que no están impactados por la hormona de crecimiento. IGF que se produce en las células cardíacas o miocitos no está bajo control regulatorio de la hormona de crecimiento y tiene una gran cantidad de efectos parácrinos y exócrinos en el tejido. Pero no sé, no conozco con lactotropos o células que produzcan lactina fuera de la hipófisis o que no sea en caso de un tumor durante la embriogénesis, cuál tipo de células somatotropos en particular pueden actuar al mismo tiempo en la diferenciación hacia el estado más diferenciado al mismo tiempo, hablando en términos embriológicos. Y este control hipofisiario o hipotalámico que comienza de ahí en adelante muy pronto. Quizás es que no estoy familiarizada con el hecho de que estas hormonas se produzcan fuera de la glándula hipófisis y cómo pueden tener un impacto. In mouse, in human, growth hormone is expressed in immune system and in brain, for example, and then I think is other possibility for the regulation for this hormone. Regulación de esta hormona. La hormona de crecimiento que producen las células inmunes se produce, como lo entiendo yo, en cantidades muy bajas, casi todas parácrinas o autócrinas y no con efectos sistémicos porque sus niveles no podrían medirse en sangre, en la circulación de manera no necesariamente, y estaría bajo el control de el hipotálamo, por ejemplo, porque según entiendo yo, las células que lo producen tienen sus propios sistemas de control, como más o menos la placenta, que tiene los factores hipotalámicos e hipofisiarios que se regulan entre sí. Yo creo que las células del sistema inmune, los linfocitos, producen bajas cantidades de hormona de crecimiento, pero no con efectos globales. Creo que todavía no hemos visto en estos animales. Bueno, hicimos trabajo temprano con el sistema inmune hace muchos años en estos animales enanos y se vio que la falta de las hormonas, al tener falta de hormonas neurológicamente no funcionaban bien, pero no vimos los tipos de células para saber si estaban produciendo estas hormonas. Probably the most important effect in this production is the same than the other question, this paracrine or autocrine effect. In the autocrine or paracrine effect into the tissues where it is produced. ¿No? I didn't understand. O sea, que los efectos que pueden estar haciendo de la pequeña producción local de la hormona pueden ser autocrinos y paracrinos, más que endocrinos, como tú dices, de liberación, de que anden en la circulación, sino que esa es la diferencia. Yes, I agree. Yeah, I agree. ¿Alguna otra pregunta para nuestros ponentes?